santificado sea tu nombre. Santificar algo, significa dedicar a Dios ese algo, según lo que nos dice cualquier diccionario religioso. Y lo que es sujeto a la santificación, es porque necesita purificarse y ser convertido en perfecto. Y conforme a este sagrado mandato de Jesucristo, hay que venerar el nombre de Dios, rendirle culto y adoración. ¿Será igual la acción de venerar a Dios, con la de venerar el nombre de Dios? Recordemos que es el propio Jesús, quien pide que es hacia el nombre que tenemos que dirigir la acción de santificar, y por lo tanto de venerarlo. ¿Qué nombre o calificativo recibe el acto de la veneración y de rendición de culto a un objeto, o sujeto, en este caso al nombre de un ser? Todo fiel cristiano sabe la respuesta, así que sigamos adelante. ¿Sabe usted cuál es el verdadero nombre de Dios Padre? Desgraciadamente Jesucristo no se digna decírnoslo. Él solo quiere que todos cumplamos con santificar el nombre de Dios, y punto. Ante esta exigencia, y sin conocer el verdadero nombre divino de Dios para idolatrarlo, se hace necesario proceder, por medio de la Biblia, en busca del nombre al que hay que santificar, y qué mejor, que hacerlo desde donde el propio Dios bíblico habla con Moisés al respecto. Y desde el libro de Éxodo 3, 13 y 14, obtenemos respuesta a la duda. Dijo Moisés a Dios: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: el yo soy, me ha enviado a vosotros. Y muy a pesar de esta narración, encontramos en otro libro de la Biblia, en el Génesis, otra cosa, pues nos dicen desde allí lo siguiente desde los primeros versículos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero, y hay que reconocerlo con valentía y desde el principio, que esta denominación de Dios es una traducción muy dudosa, que lamentablemente, ya ha sido aceptada entre los fieles creyentes. Lo correcto, si tomamos las palabras exactas puestas en esos pasajes tal y como fueron colocadas en hebreo, es que la Biblia da inicio con tres vocablos que nos llenan de mucho asombro y sobresalto. Cuya traducción verdadera debe situarse en que eso significa, ni más ni menos que: en el principio los fuertes y poderosos crearon. Elohim, por si no lo sabe, tiene su acepción en plural y significa los fuertes, o los poderosos. ¿Cómo explicar el plural en el significado de la divinidad bíblica encerrada en el vocablo Elohim si siempre nos han dicho que Dios es uno y además único? Y traemos esto a colación para dar a conocer otro nombre que el Padre de Jesucristo usa en la Santa Palabra. Ya que aparte de yo soy el que soy, o yo soy, se usa el de Elohim. Elohim es el vocablo que más se repite en las Sagradas Escrituras, aparece en más de 2500 oportunidades, en todo lo ancho y gordo de la Biblia. Y si esta es la guía para imponer un Dios único a un pueblo disgregado, como lo ha sido siempre el israelita, ¿por qué razón usa el libro sagrado un vocablo en plural para designar y nombrar a su divinidad única? Pero volvamos al meollo del asunto. ¿Por cuál nombre hay que tomar la decisión? ¿Por yo soy el que soy, por yo soy, o por el vocablo plural de Elohim, o los muchos fuertes y poderosos seres? Aparentemente estamos ante un gran escollo, pues aún no sabemos realmente cuál es el verdadero y exacto nombre del Padre nuestro. Y hay un dato muy curioso, que no podemos dejar por alto en esto de analizar el nombre del Padre nuestro. Los antiguos escritos hebreos carecían de letras vocales, solamente escribían las letras consonantes, y siendo el nombre de su divinidad algo sumamente sagrado, nunca debía salir de labios impuros, nunca nadie debía pronunciarlo. Nadie osaba decir Yahvé. Para dirigirse a su ser supremo se le encerraba en la palabra Señor, que en hebreo se dice Adonai, que también significa soberano, maestro y Señor. Y por lo tanto, Adonai, constituyó otro nombre más que los judíos le dieron a su Dios. Y con esto ya llevamos 4 nombres, o denominaciones. Yo soy el que soy, yo soy, Elohim, y Adonai. ¿Qué le parece? Siguiendo con la historia de la palabra y del nombre de Adonai, ya dijimos que el pueblo israelita tenía por el mayor de los sacrilegios, que se pronunciara el nombre de su divinidad, conocido entre ellos como Yahvé. Por esta razón solamente se decía Señor, soberano o maestro, es decir, Adonai. Pero con el paso del tiempo, que sin duda fue mucho, al pueblo se le olvidó cuáles eran las vocales con las cuales había que intercalar las consonantes del nombre de su Dios, y siendo este Yahvé, solamente quedaban las consonantes del tetragrama sagrado, o divino, perdiéndose toda posibilidad de pronunciar el sagrado nombre.
Ya en el año 600 de nuestra era, los doctores de la ley judía, se reunieron para darse a la tarea de colocar a una de las vocales correspondientes, a cada palabra de sus sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Imagínese usted. Vocal por vocal. Debió haber sido un rompecabezas total y fatídico. Y al tocarle su turno a la palabra que se suponía definía el nombre de su divinidad, se encontraron con el tetragrama, J-I-H-V-H, y por la fuerza de la costumbre impuesta, de dirigirse a su Dios con el apelativo de Adonai, se tomaron esas vocales creyéndolas como parte del nombre del Dios, del Antiguo Testamento. Y fueron intercaladas en ese orden, entre las consonantes del tetragrama divino. Y no fue sino hasta hace muy poco, durante el siglo XIX, se reunieron los doctores de los grupos católicos, judíos y protestantes para analizar mejor el asunto. Y luego de concienzudo y profundo estudio, dictaminaron que el ya tan comúnmente usado nombre de Jehová, era producto de un terrible y lamentable error humano por parte de los rabinos del año 600 de nuestra era. Y que por lo tanto, el nombre correctamente pronunciado, y escrito del Dios bíblico, debería de ser, a partir de ese instante, Yahvé. ¿Cuántos miles de fieles creyentes no veneraron el nombre de Jehová como el verdadero nombre de Dios Padre? ¿Qué le habrá pasado a tanto equivocado ser humano, que creyendo como bueno y correcto el nombre de Jehová, como el de su Dios, no solo lo santificaron sino que murieron pronunciando un nombre, que ni siquiera es parecido al correcto? ¿A quién habrá, y tendrá que enviar Yahvé para sacarlos de ese gravísimo error y pecado? ¡Caramba! Tengamos en cuenta dos cosas impresionantes, y demoledoras, pero ciertas. Y pongámosles mucha atención. 1. Jesús no era cristiano. Él era parte del pueblo israelita y por lo tanto judío. Y pensaba y actuaba como tal, peor diríamos aún, pues actuaba como parte de las profecías, ya que se consideraba el Mesías esperado por su pueblo. 2. Jesucristo no se está dirigiendo al cristiano, ni a cualquier otro ser humano perteneciente a secta o grupo cristiano alguno. Jesús se está dirigiendo a grupos de judíos, israelitas y a sus propios discípulos. No descartándose la posibilidad que hubiera, en el grupo numeroso de escuchas del Maestro, personas ajenas a los israelitas. Pero de lo que sí estamos absolutamente seguros es que allí no había un solo cristiano. No solo es inconcebible, sino increíble, que Jesús les pida a sus compatriotas israelitas como él, primero que ya no hay más Adonai, sino un Padre. Y no solamente el Padre de Jesucristo, sino el Padre de todos. Y segundo, que hay que adorar, venerar y rendirle culto al nombre de la divinidad del Antiguo Testamento. Es imposible de entender, y menos aún explicárnoslo, cómo es que pudo suceder tal cosa que Mateo nos relata. Porque ya vimos que por considerarlo todo un sacrilegio, ni siquiera se le permitía a las personas hebreas, nombrar a Yahvé. No digamos tratarlo de padre. Decir el nombre de la divinidad bíblica era un tremendo pecado y un sacrilegio para el que lo hiciera, y tenía que ser apedreado hasta morir, por sacrílego y blasfemo. ¿Por qué Jesús, buen conocedor de las sagradas escrituras, se permitió la libertad de cometer tamaña profanación y apostasía, cuando les grita a sus paisanos que el Dios de Abraham, Moisés y de los grandes profetas israelitas, es el Padre nuestro? Y ya no digamos de la exigencia que les hace a sus conciudadanos, que ellos también deben dirigirse a Adonai en esa forma, por demás sacrílega. ¿Cómo es que no reaccionó, la muchedumbre que lo oía, como debía de reaccionar? ¿Acaso ninguno de sus escuchas sabía, que lo que oían de boca de Jesús, era un gravísimo pecado penado con la propia vida del que lo hiciera? Cualquier cosa que haya sido, u ocurrido, solo se hará la observación al respecto, que pronunciar el nombre de la divinidad, o sea, decir Yahvé, era, y es todavía, porque no se ha cambiado la ordenanza dada personalmente por Dios Padre, un sacrilegio. Dirigirse a Yahvé directamente era un grandísimo pecado. Necesariamente era una obligación de los israelitas llamar a su divinidad, por el tan comúnmente apelativo, de Adonai. Pedir públicamente que se cometiera el sacrilegio de no hacer lo anterior, era exponerse a la lapidación inmediata. Jesús era un israelita completo, y en todo el sentido de la palabra, él sabía de los riesgos y severas restricciones religiosas. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Total, que para poder cumplir la sentencia de nuestro Señor Jesucristo, y proceder a santificar el nombre de la divinidad bíblica, nos tenemos que enfrentar a muchas cosas. Y en el colmo de todo esto, ni Jesús, su Hijo tan amado, supo el verdadero nombre de la divinidad, del Antiguo Testamento.